Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo Bienvenidos, anda? buenas ¿Todo noches. bien? Santiago Hola, Cuño, Norita ¿cómo va? Brioso, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Impecable, Bien. siempre bien. Contento, ya está, Llegamos al relajamos viernes. un poco, es Viernes. viernes. ¿Qué sí, por comemos fin. hoy? Y no sé, Empanadas de viernes, jamón y queso. Empanadas, viernes delivery. ¿Por sí. qué? O ¿Televisión? Televisión, tranquilidad, Tranquilo. basta de correr. Pero antes de meterse con la empanadas. película de acción, porque seguro que al señor le gusta la de Schwarzenegger, quédese acá y mire media hora de acción argentina. Claro, quédese un poquito, entienda qué pasa y después sí se desenchufa totalmente. Hasta Hollywood, mañana y los diarios. al lado de la realidad argentina, un poroto. No podemos escribir una telenovela, pero cada minuto pasan cosas nuevas. Y como la Argentina es un gran quilombo donde pasa de todo a cada minuto, vamos a tratar hoy de meternos con temas centrales que no cambian. Sí. O sea, vamos a tratar de analizar los temas que son estratégicos, porque los otros, Todo minuto cambia. a minuto, a usted se lo Mamá y cambian. papá siguen siendo los mismos siempre. Entonces, vamos a preguntarnos qué es, por ejemplo, la tercera vía macrista. ¿Estará pavimentada, llena de baches, cobrarán peaje? ¿Qué es la tercera vía? Es doble mano, one way No sé. solamente. El peronismo se supone que el 15 de este mes se normaliza. ¿Qué es normalizar el peronismo? ¿Qué es Buena normalizar? pregunta, ¿no? Buena pregunta, Mario. Cobos ganó, pero no le dieron ni un vaso de agua a los radicales. Le dijeron, bueno, gracias por venir. No, pobre Cobos, que él pensaba que eso ya venía, tenía una comisión y tenía nada, la presidencia. Nada. ¿Está? Cristina volvió, hizo grandes cambios y el gran ganador del gabinete es el perrito. Sí. Que es el único que está upa de la presidenta. El resto están todos a prueba. No, bueno, y Capitanich, que tiene como una postura, se va afianzando día a día, ¿no? Bueno, está bien. Y Moreno, que ya se Adiós. fue. Bueno, de todo. De Grandes líneas troncales hoy para analizar. ¿Y con quién? Con Rosendo Fraga. Vamos a la Un mesa. placer, bienvenido. ¿Cómo le va, Rosendo? Gracias por Bienvenido. estar acá. Gracias por Un placer invitarme. saludar. No, Muchas usted por venir. gracias. Gracias por invitarme. ¿Quiere darle un beso a Nora? Déselo, no se Ay, lo yo pierda. te doy. Gracias. Uno tiene el privilegio para seguido, usted, una vez cada tanto. Rosendo, vamos por orden. ¿Qué es la tercera vía macrista? Eso que Macri llama la tercera vía. ¿Cómo se entiende en la política argentina? Bueno, digamos, si esta conversación hubiese sido antes del año 1999, era la tercera vía entre el Partido Radical y el Partido Peronista, una tercera vía. En aquel momento era Cavallo la tercera vía, claro, que sacó el 10% De los votos. Claro. ¿Usted le está vaticinando a Macri eso o no? No, eso no lo sabemos. Hasta ahora tiene el 7.7 en la última elección. 7.7. La elección legislativa, digamos. Sí, sí. ¿cierto? Y esto puede ser como pasa en política, el vaso medio lleno, medio vacío. Ahora, el problema de la tercera vía hoy es más complejo, porque hoy no hay un partido radical que sea una opción de poder como lo era en el año 99, como lo era en el año 83, desde esta perspectiva. Hoy tenemos una situación política particular donde, ¿no es cierto?, a lo mejor la tercera vía termina siendo un tercer partido entre dos fracciones del peronismo. O sea, peronismo que reemplaza a peronistas. Ya, sí, yo diría siempre, en este momento, digamos, siempre la fotografía de hoy en política, como ustedes dijeron, puede no tener nada que ver con la película de mañana, ¿no? Claro. ¿No es cierto? Es vertiginoso. Claro, ahora, en la fotografía de hoy hay dos ejes peronistas disputando el poder. ¿Cuáles son? Así la gente entiende. Yo diría uno que está alrededor de lo que es kirchnerismo-peronismo y otro Massa, peronismo opositor, con los aliados. Ahí sí hay un radicalismo, socialismo, pero esto, ¿no es cierto?, no está articulado en este momento. no alcanza, ¿no? Por y ahora. está Macri, por esto está. Entonces, hoy casi Podría ser un une en todo hoy eso. casi la tercera vía aparece algo, una opción entre dos peronismos. Entre dos como hace unos años era entre un radicalismo. O sea que Macri le estaría haciendo propaganda a algo que él no puede encabezar. Bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuántos votos puede tener o no? ¿No es cierto? Mira, la primera virtud en la política es la constancia. Claro, bueno, Sí. es verdad. Como en la vida, la constancia es la virtud que permite aprovechar la Todos los suerte. días. La suerte va y viene, en la política como en la vida, y la constancia... Y si no, mira a Lilita Carrió, Claro, ¿no? entonces, si uno no es constante, cuando viene la suerte no la puede... No la encuentra. Bueno, No está. hasta ahora Macri ha demostrado, me parece a mí, ha demostrado constancia. Aparece con un problema muy importante, la provincia de Buenos Aires. Un proyecto político nacional sin estructura en la política en la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del total de los votos del país, y este es el gran problema que tiene que resolver. Hoy pareciera que resolverlo con María Eugenia Vidal, pero hay que ver si lo logra instalar en la resolver. provincia. Entonces, si Macri quiere ser realmente una tercera opción entre hoy dos peronismos, ¿no es cierto?, lo que tiene que generar es una estructura, una opción en la provincia de Buenos Aires, sin la cual hoy no se puede llegar a la Ahora, él presidencia. tiene gente y elige gente, personajes que son conocidos casi mediáticamente y que le dan resultado, ¿no? Dentro de este espacio, como llama el macrismo. Yo diría... El CEL, digo, tiene como... Sí, pero. Pero. Sí, pero.
Es decir, en el sentido, sí le ha dado un segundo lugar en Santa Fe, que ya le había sacado 2 años, hace años atrás. Pero por eso por el punto, es decir, todo el esfuerzo de Macri, que ha sido exitoso en varios lugares, es el 7.7 de los votos del país. Total del país. Total. Esto es lo que hemos... yo siempre digo, no hay mejor encuesta que una elección. ¿Correcto? Claro. Estos son los votos que logró. Esa es muy buena, esa es grafe. No hay mejor encuesta que una elección. Eso es un dato, es obvio, pero funciona. Pero hay que recalcarlo, ¿no? Claro, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Es decir, Macri para ser presidente sobre esto tiene que sumar... Claro. Mucho. 30 puntos. Bueno, ahora, la primera falencia que tiene es la provincia de Buenos Aires, que es donde no se presentó elecciones, ¿no es cierto? Y donde si alguien no saca un 30 o un 35 en la provincia de Buenos Aires, no es presidente. No está en condiciones de realmente disputar la presidencia. ¿Creerá Macri que puede hacer lo mismo que en la capital? Porque uno en la capital analiza que históricamente ha sido radical, hasta el fenómeno del 2001 y la caída de la Rúa, y que la gente de alguna manera dijo, peronismo no voto, y encontró al PRO. Pero el PRO es muy radical en Capital, mucho radical está votando al PRO, histórico radical, que ha puesto su confianza en Macri. ¿Pensará que por ese camino de quedarse con el aparato radical, el radical desengañado, el radical clase media que le vota al Metrobús, puede abrirse camino en el país? Bueno, supongo que él podrá pensar esto. Yo, de cualquier manera, el país tiene 24 distritos. 22 funcionan con el peronismo como eje. Claro. Más la provincia de Buenos Aires, que es peronista. Hay 2 que no, que son Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires, donde además, si uno toma, es decir, Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires parecen la política europea. Claro. Una coalición de centro-derecha, claro, el por la ciudad de Buenos Aires, una coalición de centro-izquierda, que es el uno. Uno toma Santa Fe, una coalición de centro-izquierda con eje en el socialismo, una coalición de centro... El PSOE y el PP. Con el PRO. Estos 2 distritos, que son distritos importantes, sumados es el 18% de voto del país, muestran una configuración política distinta. ¿Cuál es la característica? En ambos el peronismo ha desaparecido como opción de poder. Ahora, si uno mira el resto del país, el otro 82% del país, aparece otra fuerza política que tiene esa capacidad de hacer oficialismo y oposición al mismo tiempo. Entonces, la cuestión es si estos fenómenos que hoy se dan en Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe serían proyectables al resto del país. La primera cuestión que aparece es que no se han proyectado a la provincia de Buenos Aires. Entonces, la provincia de Buenos Aires, llegamos, ¿cierto? Uno simplifica y dice, por candidatos del peronismo ha votado el 60% del país. Por candidatos del peronismo ha votado el 80% de la provincia de Buenos Aires. ¿Se puede pensar en una fórmula Macri-Cobos? Es muy loco pensar que encuentren un punto en común y que Cobos, maltratado por los radicales, encuentre en Macri un camino, pasando las pasos, de ir juntos en búsqueda de poder. En política no hay imposible. En política no hay, Locos, no hay imposible. Claro. A lo mejor, en conjeturar, yo haría, a ver, creo que eso no es imposible, pero hagamos otra conjetura. Vamos a suponer que hay una paso en el peronismo y que compite Scioli con un candidato más kirchnerista. Hoy es Capitaní, mañana será otro que sea. Del otro lado, bueno, que hay una coalición socialdemócrata que se organiza y compite, ¿cómo combinan? Radical y socialista, sí, que es lo que funciona en Santa Fe y lo que funcionó en el 2009 con el Acuerdo Cívico y Social. Y que aparece en el medio unas pasos entre Massa y Macri. Entre Massa y Macri. Recordemos que en última instancia en la provincia de Buenos Aires la lista de Massa llevó al macrismo. Llevó al macrismo. Y llegaron a hablar, ¿no es cierto? Y que entonces tengamos una opción más renovadora en materia de estructura política que aparezca. Todo está abierto. 2 años es muchísimo tiempo en política. Yo siempre digo, 2 años antes que fue electo Alfonsín, no era el candidato probable. Claro. Faltaban 6 meses para la guerra de Malvinas todavía. 6 meses antes que Menem ganara, no era el candidato probable. Faltaban 4 meses para que Cafiero fuera electo en la provincia de Buenos Aires, después 15. 2 años antes de que Kirchner fuera electo, claro, estamos hablando de abril del 2001. No era el candidato probable y recién Cavallo aterrizaba en el gobierno de la Rúa. Es más grande la lista de los que no fueron. No fue Luda, no fue Bordón, no fue Cafiero. O sea, más lista de los que no fueron, no fue Masachesi. Esto no quiere decir que los que hoy están no pueden ser. Lo que quiere decir es que en 2 años la película puede ser muy distinta a lo que es la foto de hoy. No solamente por los hechos, ¿no? Por el entorno cultural de cada momento. Cada mes de esos momentos era un entorno cultural, lo que pensaba la gente era distinto. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene que ver Massa con Macri seriamente hablando desde el análisis, ¿no? Componente socioeconómico de los distritos, el de la provincia de Buenos Aires es diametralmente opuesto al de la capital. Sí. Los intereses, es más, chocan. El gobernador de la provincia de Buenos Aires debería estar todos los días chocando con el jefe de la ciudad para tratar de ver cómo coordinan ese cordón
terrible que es el conurbano bonaerense con la capital. La capital dice nos usan los hospitales, ¿no? Y la provincia dice pero la gente va a trabajar ahí, te deja la renta que no deja en la provincia. ¿Se puede pensar en una fórmula entre un porteño y un bonaerense? Bueno, por empezar, vamos para atrás. Yo siempre digo, mire, en un siglo y medio ningún gobernador fue electo presidente de la nación, ¿no es cierto? Y un jefe de la ciudad sí. Jefe de la ciudad sí, ¿no es cierto? Fue electo desde que empezó la autonomía, ya metieron un presidente. Ya colocó. Hoy, foto de hoy, mañana puede ser distinta. La paradoja es que son dos bonaerenses los que están en las posiciones más, ¿no es cierto? Expectante. Son Sí. Massa y Scioli. Y Capitanich a lo mejor estará. Veremos si Si el le da crecimiento lo da. Pero esto es dos bonaerenses, ¿no? Acá hay un tema con la provincia de Buenos Aires que creo que es central. Acá ha habido un cambio estructural. Que hoy tengamos dos bonaerenses aspirando a la presidencia, nunca pasó en la historia. Siempre el gobernador quiso ser y no pudo, pero dos bonaerenses. Y yo creo que acá hay que ver que este es un dato estructural de la política argentina. En los años 80 tuvimos un gran cambio demográfico. La provincia llegó a ser 40% de la población del país y el Gran Buenos Aires 25% de la población del país. En 94 tuvimos un cambio institucional, la eliminación del colegio electoral, con lo cual la provincia, que era el 28% del colegio, pasó a ser el 40% de los votos del país. Y en la primera década del siglo tuvimos, yo creo, un cambio comunicacional. Y es que se nacionalizó la televisión y la radio. Sí. Algunos decían, ¿cómo un intendente de Tigre lo pueden conocer en Jujuy y en Tierra del Fuego? Porque hoy en día se ven en Jujuy y Tierra del Fuego los mismos programas de televisión, se escucha el mismo programa de radio que en la ciudad de Buenos Aires. Y esto a quien benefició políticamente es a los que están en el entorno de la región metropolitana, claro, que es donde funcionan los... Sí, es verdad. Se guarda, hemos tenido, ¿viste? El demográfico, en los 80, el institucional en los 90 y el comunicacional. 4 revoluciones en 30 años. Lo cual le da a los bonaerenses una capacidad de proyectarse en la política nacional que antes no tenía. Ahora, ese mismo dato nos deja un nuevo escenario también. No va a poder darse la idea de que Scioli y Massa vayan juntos por la presidencia y la vice, porque son dos bonaerenses, dejarían afuera el resto, no pueden componer fórmulas. No, yo creo que acá hay dos estrategias, bueno, todo puede cambiar, pero bastante claras y diferentes. Es decir, Scioli va a ir por dentro del peronismo, Massa va a ir por fuera del peronismo. Entonces no es peronista. No necesariamente se deja de ser peronista. Massa se sigue siendo peronista. Él va a visitarlo a Moyano al sindicato de camioneros. Massa no va a dejar de ser peronismo. La historia contemporánea dice, se puede ganar una elección presidencial sin el peronismo. Lo que dice, no se puede gobernar sin el peronismo. Claro. Y Massa, la estructura el peronismo no va a abandonar esta posibilidad. Pero el peronismo se puede ir por fuera, por dentro. Esto no es nuevo. 85, Herminio Iglesias y el Frente Renovador, Cafiero, que fueron los que fueron para decir. Grosso. Fíjate que él ha retomado un nombre, esto no es masivo, pero es para los ¿Y Massa quién es? ¿Manzano, Grosso o Cafiero? No, yo creo que en este momento claramente él es Cafiero, es decir, es la figura número uno. Cuidado, si hoy se votara, es el que tiene más intención de voto en el país. Hoy tiene entonces Sergio Massa más intención de pero voto. Además es lógico. Claro. O sea, ha ganado en la provincia de Buenos Aires, ha ganado por 12 puntos. Está en el momento más importante. Si mañana o no, esto puede cambiar. Pero es este momento. Si el ganador de la elección, y por más que la elección parezca no hace un mes, sino o 2 20 meses, años. pero es el que, ¿no es cierto?, que damos, es un hombre que maneja muy bien la comunicación. Sí. ¿No es cierto? En la Cámara de Diputados no se va a perder Massa. En la Cámara de Diputados no crece nadie. Es decir, en la política contemporánea proyectan los cargos ejecutivos, no proyectan los cargos legislativos. ¿Irá? ¿No es la pregunta, ¿irá? Yo tengo la impresión que va a ir, ¿no es cierto? Pero que ese no va a ser el eje. Ese no va a ser el eje. Él va a salir ahora a lo que llamamos la construcción política. Él lo dijo muy claro. Hicimos la primera fuerza en la provincia electoralmente, ahora hay que tapar la frontera. Primer distrito que cerró, Chubut. ¿Con quién? Con Das Neves. Con Das Neves. Otra idea que ha hecho, quiero llegar a fin de año con por lo menos un intendente de ciudad de más de 25.000 habitantes en cada distrito. Y voy a llevar la construcción territorial que me dio resultados con el intendente de la provincia, lo voy a llevar a nivel nacional. Donde aparecen algunas versiones, informaciones o conversaciones
que, ¿no es cierto?, que alguno de esas alianzas, ¿no es cierto?, puede ser el intendente de Neuquén Capital, que es de origen radical, Sí, claro. el intendente de Córdoba Capital, que también es de origen Radical. que es de origen radical. Es decir, esto creo que está por eso. Pero creo que la tarea, me parece, más importante de Massa va a estar más en la construcción territorial en el país que en la agenda legislativa. La agenda, el Parlamento en la Argentina, hasta ahora, si uno mira para atrás, no suele proyectar para la presidencia de la Nación. Le tenemos que decir a Massa que ninguna alianza que tuvo integrada por radicales llegó al final. Está viendo, pero yo no creo que él, yo creo que él está en una estrategia de no cerrar alianzas con nadie y tomar votos De todos. De todos. Fíjate, en última instancia, el PRO, él no firmó ninguna alianza con el PRO. Sin embargo, los votos Capturó los votos. se los llevó. Bueno, los votos de Narváez también lo terminó de decir. Parece que él tiene un tipo de estrategia donde apunta más a tomar votos que a generar alianzas partidarias. ¿De Narváez entró en el club de Alzogaray, de Rico y de todos esos que alguna vez tuvieron un partido? Bueno, yo diría que sí y no. ¿Por qué sí y no? Sí, si uno diría como expresión de un centro-derecha puede ser, pero de Narváez siempre se movió desde que actuó en política, el 2013, en este universo que es el peronismo. Cosa que aquellos otros no se movían, es decir, Rico en algún momento sí, se metió en el peronismo, ¿no es cierto? Bueno, San Miguel se metió en el peronismo. Pero a mí me parece que el tema es que Narváez, y lo hemos visto en los últimos días, esa decisión de Scioli de hacer una alianza con Massa, de incorporar gente de Narváez a Ferrari, ¿no? Sí, claro, dentro del se gobierno. explica en esto que es el amplio universo del peronismo. Que yo lo digo así, mira, cada vez hay menos peronistas y cada vez saca más votos. O sea, Scioli, eso es otro graf. Sí, No, sí. pero Daniel Scioli, cuando incorpora a de Narváez, cierra con Massa el presupuesto, hace un gran frente bonaerense para venir a Casa de Gobierno y decirle, ojo, porque estamos todos. sí, pero es eso y algo más. A ver. Es decir, está reconstruyendo su presencia en la política nacional, con una estrategia diferenciada de la del gobierno nacional. Al mismo tiempo que el ¿Se gobierno compró un nacional... perrito de otro color? Pero, ese que siempre usó. Siempre usó ese perrito. Es decir, fíjate que en el momento en que el gobierno saca media sanción del Código Civil, sin ni un solo acuerdo con ninguna fuerza opositora, lo cual, a lo mejor con un poco de si no fue, él hace exactamente, aparece acordando con la oposición, aparece incorporando en un momento que el gobierno nacional prefirió al mensaje de la Iglesia Católica en la droga no atenderlo, él recibe la comisión pastoral del, ¿no es cierto?, del episcopado. ¿Qué quiere decir? Me parece que es el Scioli de siempre, que con su mecanismo, sin cambiar su personalidad, Le encuentra la vuelta. se va reinstalando. Es que había en salido, la política nacional. había salido del escenario principal, ¿no? Estuvo como en todo el tiempo, antes de las PASO, en un primer plano, junto con Martín y Saurralde, digo, de golpe se sintió relegado y dijo, quizás dijo, acá... Todo pasa muy rápido Claro. en la política Todo argentina. pasa muy rápido. Y la foto de hoy puede no ser la película Es de verdad. mañana. Yo me parece que con estas acciones o movimientos de Scioli, estamos viendo un Scioli que está Volviendo a jugar. con su estilo y volviendo a mostrar una imagen diferenciada del estilo de la política nacional, ¿no es cierto? Viene el inmobiliario rural y de una u otra manera termina una Buscando actitud un acuerdo, diferente, ¿no es claro. cierto? Asume el secretario de Agricultura y dice la comisión de enlace no es representativa. Vuelve a mostrar un perfil diferenciado. Ahora, ¿de la Sota qué va a hacer? ¿Va a mirar todo por televisión? No, yo no creo, pero hay una cosa son las aspiraciones y otras cosas son las posibilidades, las realidades, ¿no es cierto? Las probabilidades. Ningún político... Por lo menos dice. Ningún Porque otra vez gobernador ya. ningún político abandona sus objetivos. Lo que pasa es que no es fácil, ¿no es cierto?, hoy a un gobernador que no tiene un muy buen resultado electoral, ¿no es cierto?, crecer. Un año atrás, la discusión era qué gobernador del interior va a hacer pegar el el ascensor de salto. equidad. Y hoy estamos, no sé, el panorama, yo diría, ha cambiado. Los bonaerenses, aunque esté Capitanich, hoy han logrado una presencia en la política nacional, para mí, no menor, y casi diría que ese es un dato muy importante. ¿Y Uturbey, por ejemplo, digo, entre la provincia, cómo...? Bueno, perdió con el Partido Obrero. Sí. Está un poco condicionado. Santa Capital, lo que sucede es que hoy en día, sí, primero, a lo mejor miremos un poco de historia un poco más larga en este sentido. Venimos de casi un cuarto de siglo de la Argentina gobernada por caudillos de provincia chica. 10 años y medio de Menem, 12 años y medio del kirchnerismo. Claro. O sea que en 25 años prácticamente, perdón. A las dos ciudades se llegaba por ruta de tierra. Bueno, Claro. está claro. A Illaco Sí, sí, y sí. Calafate. Quizás
esto es total, una conjetura, una especulación, haya, ¿no es cierto?, una cierta aspiración o tendencia de la sociedad a producir un giro. Porque son culturas políticas muy diferentes. La cultura de la provincia chica política es muy diferente a los distritos grandes. Yo decía, mirémoslo, ¿no es cierto? Es decir, tanto Menem como Kirchner han sido muy diferentes ideológicamente, pero en cultura política han sido muy parecidos. Los dos han puesto en su provincia reelección indefinida. Claro. Fueron gobernadores, ¿no es cierto? Kirchner manejaba el poder con su mujer, Menem con su hermano. No sé, claro. Es decir, la cultura política. Vos fíjate, los distritos grandes es muy diferente. No hay ese juego familiar, no hay reelección indefinida. No te lo permite la sociedad. La relación con la oposición es distinta. Es decir, más diálogo. Scioli aprueba el presupuesto acordando, negociando con Massa. Macri en la ciudad de Buenos Aires, lo acuerdan negociando con UNE. Los socialistas de Santa Fe negocian con el peronismo que tiene mayoría de la legislatura provincial. Es más democrática la urbe. Más pluralista. De la Sota en Córdoba también no tiene mayoría de la legislatura provincial. O sea que tuvimos un país que votó federal para comportarse unitario y por ahí, si cambia de costumbre, será más federal. Yo creo que es posible, digamos, porque ese es el punto. Tiene cierta lógica también, sociológica. Es decir, en la provincia chica el poder se concentra mucho más. Y aparte la necesidad lleva a una sola solución. Los distritos grandes son distritos más plurales, como todo esto que... Pero Massa tiene una construcción familiar también, ¿no? Vemos a Malena, vemos a, digo, no sé, da una impresión de una estructura... Pero, a ver, eso entronca con otra tradición, que es la tradición del peronismo. Peronista, claro. ¿No? Es decir, ya no del distrito grande... Claro, ser peronista, claro. Perón Eva Perón. Claro, Perón, no sé Perón. ¿viste? En el peronismo de Eva Perón, la mujer del líder suele tener un rol político, ¿no es cierto? Pasó con Duhalde, pasó con Kirchner, ¿no es cierto? O a veces, si no, el hermano. Bueno, con Menem también pasó, la echó de Olivos, pero pasó. Sí. O sea, quería poder su lema. Entonces, esta construcción familiar, y sobre todo el papel de la mujer, a partir de Eva Perón dejó marcada una línea en la cultura del peronismo muy, muy fuerte. Ahora, esto es en cuanto a los dirigentes políticos. Los dirigentes empresarios, sindicales, ¿entienden estos cambios o están más anclados a sus intereses particulares y van a hacer freno de todo este tipo de modernización de la política? ¿El sindicalismo va a estar dispuesto a que venga un gobierno más plural, más federal, de diálogo? ¿O le van a decir, che, pará que no me toques esto, que es lo mío? El sindicalismo tiene una gran capacidad de adaptación. ¿Viste esa novela sobre el gato pardo? Sí, claro. Dice el gato pardo, hay que cambiar un poco para que todo siga igual. Sí, igual. Bueno, el sindicalismo tiene mucho esa capacidad. Vos fíjate que el proyecto para limitar los mandatos sindicales, para terminar con la reelección indefinida en los gremios, ¿de dónde ha salido? De Moyano. De Moyano. Es más, habla de incorporar las minorías. Bueno, vos fíjate, ¿no es cierto? Que el proyecto... Tiene la amenaza de la Corte Suprema. Está bien, pero para cambiar un poco... Para que nada cambie. Para que nada cambie. En lo sustancial, yo creo que viene del... Entonces, el sindicalismo tiene esa gran capacidad de adecuación que puede haberse asociado a la privatización en la época de Menem. Sí. Conseguían los trabajadores acciones en las empresas privatizadas o apoyar la reestatización o la estatización en la época de Kirchner. Entonces yo creo que diría, el sindicalismo tiene una enorme capacidad de adaptación y en algunos casos, con el proyecto de Moyano, de poner un límite. Moyano quiere el pollo sobrero, que viene del Partido Obrero. Sí, bueno, pero también en Moyano tenemos la cultura peronista. El padre y los hijos. Claro, es verdad. Y el hijo se fue con Massa, un quilombo, se le armó. Pero son hijos políticos, y saben que responden al padre. Mi opinión, un problema relativamente menor en este sentido. Es decir, ya Moyano había dicho, ¿no es cierto?, que su alianza era con Massa. ¿Y el empresariado? Bueno, yo creo que el empresariado, el sindicalismo se adapta, tiene estrategias políticas. Me parece que el empresariado en la Argentina no se plantea un rol político. Lo que se plantea es frente al gobierno que está tratar de negociar. Negociar, ¿no? El sindicalismo tiene una estrategia de sobrevivencia corporativa, sectorial. Me parece que el empresariado es de otro tipo, tiene intereses. Y con esos intereses frente al poder político, el poder político de turno negocia, se acerca, convive, ¿no es cierto? Pero no veo en la Argentina un empresariado con una estrategia política. O sea, Kirchner fracasó cuando dijo quiero crear la nueva oligarquía empresaria. La nueva, como decía, la nueva burguesía. La nueva burguesía. La nueva burguesía nacional, me parece que sí. Fracasó. No, por lo menos no sectorialmente. Puede ser, digamos, alguna vez, digamos, con el kirchnerismo pareció funcionar más el capitalismo de amigos. Lázaro, Cristóbal. El capitalismo algunos empresarios surgieron, pero no llegaron a ser, es más,
Pareciera que en la coyuntura ese intento de recrear la CGE, claro. la CGE que fue la entidad empresaria de Perón, que sí. pretendía organizar una burguesía nacional en el año 73, 74 y 75, bueno, el que estaba reorganizando eso era Moreno. Claro, estaba tratando de volver a... Era Moreno, secretario de Comercio Interior. Y esto aparentemente ha quedado un poco desarticulado. Y la última, para ir cerrando, ese empresariado, digamos, nacional, esa burguesía que no fue, da lugar a que se vuelva al sistema de inversiones de grandes capitales extranjeros golondrina, que vienen por un ratito a la Argentina a aprovechar y se van. Bueno, el problema es que a veces el kirchnerismo es paradojal. La Argentina tiene algunos grupos empresarios muy importantes. El grupo Techín, Claro. el grupo Arco, el grupo Clarín. Claro. Ahora, ¿Les guste o no? La paradoja es que el kirchnerismo, ¿no es cierto?, pretendió crear una burguesía nacional enfrentándose a los grupos que por su Que ya dimensión existen. económica son los que son Mueven la parte de esa economía, burguesía. son claro. lo más importante o lo más relevante, ¿no es cierto?, de esta burguesía. Pero esas son a veces las contradicciones, las paradojas que tiene la política argentina. La última. Sí, Dale. No, quería... Nos vamos porque ya nos cobran. Pensando un poco en el enfrentamiento, ¿no?, que se vivió en el último tiempo como blanco y negro. En este tiempo, después de lo que pasó con la presidenta y su estado de salud, ¿hay una baja del enfrentamiento en la sociedad? ¿Se calman los ánimos o todavía hay blanco y negro? Todo cambia muy rápido, ¿no es cierto? Y la sensación de un día no es la sensación ¿no es cierto?, del otro día. Volvamos Sí. al análisis de la política. Es decir, hay una situación de enfrentamiento en la política nacional que no se da en la distrital. En Buenos Aires no tengo ese enfrentamiento, en la ciudad de Buenos Aires tampoco, Claro. en Santa Fe tampoco, en Córdoba tampoco. No Claro. sé si Sí. No es un fenómeno global. hemos revisado los distritos y la relación oficialismo-oposición en los distritos Es normal. es mucho más cordial que la que tenemos en el plano Nacional. en el plano. A mí me parece que en la dinámica de la política del plano nacional el conflicto sigue. Lo hemos visto en el Congreso, en los últimos proyectos aprobados, ¿no es cierto? Lo que hubo no fueron acuerdos, fueron más desacuerdos que acuerdos. Rosendo, muchas gracias. Nos queda una sola duda, si es Perón, Perón o Chevron, Chevron. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.